Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 625. Las cartas de Ferdinand. Bueno, supongo que tendría sentido leer y responder a las cartas más pronto que tarde, musité a mis asistentes después de cenar. Pero envié la caja que las contenía a mi biblioteca. Supongo que tendré que esperar hasta mañana. ¿Y los bienes de aquí que aún hay que clasificar?, preguntó Otilie, lanzando una mirada preocupada a las cajas de tela. Mis asistentes pueden elegir telas que me sienten bien de cada color divino. Luego pueden seleccionar algunas para dárselas a Florencia, Charlotte, Madre y Aurelia. Necesitarás organizar fiestas del té para distribuirlo. ¿Tienes alguna fecha en mente? ¿Fiestas del té? En un giro sorprendente, tales intercambios se hacían mejor en privado. Así se evitaba que los destinatarios compararan sus regalos y desearan haber recibido otra cosa. ¡Auch! Esto es molesto. No quiero celebrar un montón de fiestas del té solo para repartir recuerdos. Otilie, no tengo tiempo para elegir las telas y luego organizar una fiesta del té para cada uno, le digo. Por favor, piensa en otra forma de distribuirlo. Mis asistentes sabían mejor que nadie que estaba demasiado ocupada con las entregas. Se quedaron pensativos, contemplando una alternativa. No me gustaría pedírselo a Florencia mientras está embarazada, dije, pero después de haber reservado unas cuantas piezas para mí, siempre podría encargarle que distribuyera el resto. Otilie negó con la cabeza. No sería lo ideal. La gente asumiría que son regalos de Lady Florencia. Teniendo en cuenta la política de facciones y el equilibrio de poder, te aconsejo que dejes claro que son tuyos. En realidad, me parecía bien que la gente supusiera que la tela era de Florencia. Yo no estaré aquí dentro de un año, así que tal vez tendría más sentido que ella se llevara el mérito. Su posición es la más inestable de todas, y la tela debería facilitarle el refuerzo de su facción. A Wilfrid le pareció bien que nuestro compromiso llegara a su fin. Había deseado escapar de él tan desesperadamente que incluso le había dicho a Sylvester que renunciaría a convertirse en el próximo Aub. A Charlotte y Melchior también les pareció bien, pues eso significaba que tenían más opciones para su futuro. De hecho, según Harmut, Florencia era la que más lucharía. Su poder solo había estado asegurado gracias al compromiso de su hijo conmigo y al apoyo de los Leisegan que vendría con nuestro matrimonio. La decisión de Sylvester de tomar a Brunilde como segunda esposa no habría sido motivo de preocupación para ella si todo hubiera ido según lo previsto. Brunilde tenía una edad similar a la mía, por lo que sus hijos nunca habrían tenido prioridad sobre un niño nacido de Wilfrid y de mí. Por eso Florencia la había acogido como segunda esposa del ducado. Pero la cancelación de mi compromiso lo había puesto todo patas arriba, los Leisegan se iban a poner totalmente del lado de Brunilde, y si ella tenía hijos, las posibilidades de que los hijos de Florencia se convirtieran en los próximos Aub caerían en picado. ¿No darías también prioridad a Brunilde, una Leisegan y una de tus sirvientas?, preguntó Otilie en voz baja. Si tu compromiso con Lord Wilfrid se cancela junto con tu adopción con el archiduque, entonces tu única conexión con Ehrenfest va a ser a través de tus parientes consanguíneos. Es decir, los Leisegan. Mis asistentes esperaban pacientemente mi respuesta. Seguramente tendría un enorme impacto en aquellos que permanecieran en Ehrenfest. Deseo fortalecer las posiciones de Florencia y Charlotte, dije claramente mientras miraba a mis asistentes, la mayoría de los cuales eran Leisegans. No quería que Florencia saliera peor parada, ni que Charlotte se viera asfixiada cuando se quedaba en Ehrenfest para hacer de mediadora por mí. Brunilde quería ser la segunda esposa para poder unificar a los Leisegan y estabilizar el ducado. Ella no quiere amenazar la posición de Florencia. Por lo tanto, seguiré apoyando a Florencia, la primera esposa.
En un giro similar de los acontecimientos, a Elvira le había preocupado en su día que Trudeliede desestabilizara su posición como primera esposa, así que dudaba que criticara mi decisión. Tras una breve pausa, Otilie dijo, entendido. Podemos darle la mitad a Lady Florencia, y luego puedes quedarte con el resto. Espera, ¿necesito tanto? Pregunté. Había supuesto que solo me llevaría una pequeña selección de cada color de temporada. Ella esbozó una sonrisa pícara. Oh, ¿no piensas darles nada a tus trabajadoras asistentes? Ni siquiera se me había ocurrido la idea, pero tenía razón, era mejor recompensar a mis asistentes por su duro trabajo antes que a Florencia. Seleccioné algunos trozos de tela que quería conservar y les dije a mis asistentes que eligieran uno cada uno. Cuando terminaron, envié el resto a Florencia con una carta en la que le decía que se lo diera a quien quisiera. Al día siguiente, me dirigí a mi biblioteca con todos mis eruditos y caballeros guardianes, y con Gretia como mi única asistente. Tendríamos que ordenar las especias y condimentos, y también hacer un descanso para comer y cenar, así que Hugo y Ela también nos acompañaban. Ya había enviado un ordonance a las FAM informándole de nuestra llegada. Bienvenida, Lady Rosemaine. Gracias, las FAM. Hemos llegado para ordenar el equipaje que se envió aquí. ¿Se llevaron los ingredientes al taller? Además, según mi ordonance, deseo leer algunas cartas en la habitación oculta. Si pudieras preparar una mesa y algunos utensilios de escritura dentro para mí. Todo está preparado. En cuanto a la habitación oculta, empezaremos a prepararlo todo en cuanto abras la puerta. Tras ver cómo los asistentes guiaban a los cocineros a la cocina, seguí a las FAM hasta el taller. El equipaje ya había sido llevado al interior, como se había pedido. Eruditos, empiecen a clasificar estos ingredientes, dije. Asegúrense de seguir las instrucciones de Harmut. También pediría a mis caballeros varones que les ayuden. Puede que haya cajas que Filine o Clarissa no puedan levantar solas. Era habitual que, cuando movilizaba a mis eruditos, incluyera inconscientemente a Damuel entre ellos. No quería llamar la atención de todos sobre ese hecho ahora, así que hacía participar a todos mis caballeros varones. Algunos de los recipientes eran pesados, y algunos estantes estaban bastante altos, así que tendrían mucho que hacer. Voy a la habitación oculta a leer mis cartas y escribir mis respuestas, dije. Mientras tanto, terminen de clasificar y guardar los ingredientes. Supongo que todos están familiarizados con el sistema que utilizamos. Por supuesto, respondieron. Puedes contar con nosotros. Tanto mis talleres en el templo como mi biblioteca habían sido creados por Ferdinand, así que estaban organizados de la misma manera. Harmut y Clarissa declaraban con orgullo que tenían memorizada la distribución, así que me pareció bien dejárselo todo a ellos. Pedí a Gretia que sacara las cartas de la caja de Leticia y luego me fui con las FAM a mi habitación del tercer piso. Como tenemos tan poco tiempo, dijo, pienso utilizar esta mesa y estos utensilios. ¿Le parece bien, Lady Rosemaine? Por supuesto. No hay necesidad de preparar muebles nuevos. Abrí la habitación oculta. Dentro había varias sillas, y la herramienta mágica que contenía el mayor elogio que Ferdinand jamás había hecho. Muy bien. No quería que nadie tocara la herramienta, así que la saqué de la bolsa, mientras se preparaba todo. Una vez que la mesa estuvo lista para mí, le pedí a Gretia que trajera la tinta y el papel traídos del castillo, así como las cartas. También llevaba conmigo mi tinta invisible. Perfecto. Bueno, voy a leer, dije. Angélica me servirá de guardia. Los demás pueden ayudar con la clasificación. Les convocaré si se los necesitan. Entré sola en la habitación oculta, y leí enérgicamente la carta de Leticia. Empezaba por la suya porque Sylvester me había dicho que le respondiera en cuanto pudiera. Definitivamente no era porque esperara que las de Ferdinand estuvieran llenas de quejas. Al parecer, a Leticia le había encantado recibir un bonito chumil que hablaba mensajes de sus padres, y aunque al principio le había costado usar el otro chumil contra Ferdinand, Justus le había enseñado las cuerdas. Gracias a Justus, ahora soy bastante hábil usando el chumil. Es algo surrealista de imaginar. Podía imaginármelo gritando ahora, a mitad de una lección,
mientras Ferdinand los observaba con una profunda arruga en la frente. La idea me hizo soltar una carcajada. Probablemente Ferdinand frunciría aún más el ceño cuando oyera mi voz diciéndole que debería ser más generoso con sus cumplidos, pero al final acataría. Por supuesto, yo solo observaría esto desde lejos. Hacer notar mi presencia provocaría que Ferdinand descargara sus frustraciones contra mí. Aún así, Lady Leticia debe luchar sin dulces, musité en voz alta. Sé más amable con ella, Ferdinand. La carta decía que su educación se había intensificado tras la conclusión de la conferencia de archiduques. No decía la razón, solo que era absolutamente necesario para Arensbach. Y aunque seguía agotada, decía que los dulces Ehrenfest y su herramienta mágica Chumil desempeñaban papeles cruciales para ayudarla a superarlo. Puede que necesite nuevos tipos de dulces, entonces. Antes había enviado bolsas de galletas y trozos de tarta para que Ferdinand no tuviera que pensar en el tamaño de las porciones cuando recompensara a Leticia, pero quizá le gustara algo que tuviera que guardarse en la herramienta mágica para detener el tiempo, como un helado o un tiramisú. En cualquier caso, Leticia me había escrito para decirme que estaba muy agradecida, y cuando se enteró de que Ferdinand me iba a enviar algunos regalos de agradecimiento, decidió añadir algunos suyos. En realidad, no sabía qué regalarme, así que Justus le había aconsejado algo que ampliara mis opciones culinarias, como especias o condimentos. Debían de tener buena relación. O quizás simplemente es más accesible que Ferdinand o Eckhart. Veamos. ¿Cómo es posible que no sepas utilizar condimentos que no se encuentran en Ehrenfest? He seguido el consejo de Justus y he incluido algunas recetas de Arensbach adquiridas a mi jefe de cocina. Vaya. Lady Leticia es tan buena chica. No perdí tiempo en mirar las recetas. Todas requerían ingredientes que nunca había utilizado, así que no podía ni imaginarme a qué sabrían. Tendría que esperar a que Hugo y los demás me las hicieran, y no podía esperar. Tal vez debería darle a Lady Leticia algo de la comida que preparamos con las especias y condimentos que nos envió. Le escribí que le enviaría nuevos tipos de dulces para que sus estudios fueran un poco más amenos, que me alegraba de que apreciara los chumils que le habíamos regalado y que le dejaría probar algo de lo que hiciéramos con las especias y demás que habíamos recibido. No podía pedirle a Ferdinand que fuera más suave con Leticia. Incluso ella entendía que probablemente había una razón por la que estaba siendo más estricto con su educación. Pero, como mínimo, le diría que rebajara sus exigencias a la hora de elogiar y que elogiara a su alumna con más generosidad. Incluso podría necesitar una herramienta mágica de grabación de sonido que dijera muy bien a demanda. Después de terminar la carta de Leticia, llegó el momento de leer las de Ferdinand. Había varias, algunas llenas de elogios y otras llenas de críticas, supuse. ¿Por dónde empezar? Mi corazón se aceleró al romper el primer sello, e inmediatamente vi un enorme muro de críticas. Para empezar, Ferdinand dijo que era completamente anormal negociar con la realeza para que un simple prometido recibiera una habitación oculta, y que yo debía de estar preocupándome demasiado para haberme sentido obligada a regatear por su seguridad frente a las fechorías de Detlinde. Luego explicó por qué a los prometidos rara vez se les daba una habitación propia. Debido a mis acciones, la familia real había ordenado a Detlinde que compartiera habitación con Ferdinand, un hombre, antes de su matrimonio. Eso hizo que Ferdinand se echara las manos a la cabeza, pues había intentado mantenerse lo más alejado posible de ella. No. Esa no era mi intención. En lo más mínimo. Para resolver la cuestión, ambos habían acordado que Ferdinand recibiría una habitación en el edificio occidental en lugar de alojarse en el edificio principal, donde normalmente vivía la pareja de Lau. Pero, aún así, Detlinde se había negado a cumplir la orden de inmediato. Por su propia seguridad, había esperado hasta justo antes del funeral, cuando la familia real debía comprobar si se había atendido su petición. Esto había obligado a Ferdinand a moverse cuando ya estaba más ocupado que nunca. Al final, la habitación que recibió Ferdinand fue la misma que Georgine había utilizado como tercera esposa de Arensbach. Justus y Eckhart habían realizado tantas comprobaciones en busca de veneno antes de permitir entrar a su lord que los demás asistentes se habían desanimado. Pero, bueno, entiendo sus preocupaciones. La seguridad es lo primero. Según la carta, tras confirmar que la habitación estaba libre de veneno, la habían limpiado con un enorme bastien y luego habían iniciado la mudanza.
Mientras tanto, Ferdinand había estado convirtiendo su nueva habitación oculta en un taller. Esta habitación está más lejos de la oficina donde trabajo, dije, leyendo la carta en voz alta. También me ha puesto más lejos de la villa de Georgine, lo que hace más difícil que Justus reúna información. Podría haber vivido perfectamente sin una habitación oculta, aunque es cierto que deseaba obtener una cuanto antes, así que pasaré por alto su. Espera, pero sí se ha pasado una página entera quejándose de mí. No está pasando nada por alto. Fruncí el ceño y refunfuñé ante la carta. Parecía que pasar por alto era otra palabra que tendría que discutir con Ferdinand. En una nota relacionada, me siento más a gusto durmiendo en mi habitación oculta que en mi cama, así que me gustaría tener un banco o un sofá. Si no recuerdo mal, el que usé durante el torneo Interducados era sumamente cómodo. Era el banco que me dio, ¿no? El que dijo que me apoyaría en su lugar. ¿Está pidiendo que se lo devuelvan? ¿O está pidiendo otro? Estaba claro que Ferdinand quería disfrutar al máximo de su habitación oculta, pero podía intuir que estaba a punto de quedarse dentro para siempre. Tendría que consultar a Eckhart y Justus antes de enviar el banco a Arensbach. Además de la carta sobre la habitación oculta, había todo un informe sobre las facciones de Arensbach, centrado en la presencia de Lanzenave. Presumiblemente lo había escrito antes del funeral. Al parecer, tras ser informados de la negativa del rey a aceptar a la princesa de Lanzenave, los representantes del país se habían lanzado a una historia lacrimógena sobre sus circunstancias. Detlinde se había solidarizado con ellos, lo que había dado lugar a una situación realmente problemática. Al parecer, Detlinde había intentado organizar un foro entre Lanzenave y la familia real durante el funeral. Para empeorar las cosas, había empezado a presionar para que prácticamente se eliminara el coste de cualquier piedra fey exportada a Lanzenave durante el punto álgido de nuestra propia crisis de maná, e incluso había interferido en el comercio internacional. Tan peligroso era su comportamiento que Ferdinand le había gritado, pero en lugar de reflexionar sobre sus fechorías, ella había gritado, «No me quieres en absoluto», para luego huir a la finca donde se alojaban los representantes de Lanzenave. Nadie que viera su arrebato era capaz de comprender de dónde venía. Como compañero excéntrico, ¿acaso tienes alguna idea? Espera, ¿qué? ¿Cómo voy a saberlo? Aparte de eso, la carta dejaba clara una cosa: Detlinde estaba haciendo estragos por todas partes. Le había tomado tanto cariño al nieto del rey de Lanzenave que se había quedado más o menos pegada a su lado. Esto había dado a Ferdinand más tiempo para centrarse en sus deberes, lo cual era bueno, pero también había provocado que su carga de trabajo se disparara hasta cotas incomparables. Lady Detlinde va a ser la próxima Aub, ¿no? Esto parece un poco malo. Georgine libraba ahora una valiente batalla para impedir que su hija pasara todo el tiempo con los enviados de Lanzenave en su villa de invitados. Según la carta, era habitual verla arrastrando a Detlinde de vuelta al castillo. Fue debido al descarado y vergonzoso comportamiento de Detlinde por lo que la educación de Leticia tuvo que intensificarse. Todas las facciones del castillo de Arensbach se estaban uniendo para convertir a Leticia en la próxima Aub lo antes posible. Así que supongo que Detlinde en realidad está haciendo algo bueno. Sin querer. La tercera, y última carta de Ferdinand, había sido escrita después de la llegada de Sylvester a Arensbach. En ella solo hablaba del papel fey que yo le había enviado. Decía que nuestras muestras habían sido de una calidad muy superior a la que esperaba, y que había sufrido un fuerte dolor de cabeza al ver la cantidad de maná que requería nuestra extremadamente ineficaz receta. Ni siquiera sabía qué darme a cambio de una herramienta mágica que requería tanto maná. Por todo ello, he mejorado tu receta sin demora. Utiliza mi versión para elaborar más papel y envíame los resultados. Me preguntaba por qué pasaba la noche en vela, pero pensar que era por mi receta. Eres un idiota, Ferdinand. ¿Realmente era tan urgente? Entendía por qué había trabajado tanto. Pedir 300 hojas de papel fey de máxima calidad era bastante poco razonable, así que había querido permitirme empezar a prepararlas lo antes posible, pero aún así. No era excusa suficiente para haber forzado su cuerpo más allá de sus límites antes de un funeral. Y todas esas cajas que me envió eran solo ingredientes para esta nueva receta. Eso no puede contar como un regalo, ¿verdad?
Maldito seas, Ferdinand. No podías haber dicho al menos que agradecías mi loca decisión de pedir a la realeza que te consiguiera una habitación oculta, y que te habías divertido tanto preparando las pociones que no podías parar. Su carta contenía tantas divagaciones irrelevantes y minuciosamente detalladas sobre ingredientes aleatorios no relacionados con la receta que me di cuenta de que se lo había estado pasando como nunca. ¿De verdad le habría costado tanto admitirlo? En cuanto a la nueva y mejorada receta en papel, estaba escrita en el reverso de la carta con tinta invisible. Toqué el texto para que brillara y empecé a transcribirlo para Harmut y Clarissa. Al llegar al final de la página, me di cuenta de que la última frase no formaba parte de la receta. Dejé la pluma y me quedé mirando las palabras. Por favor, dime tu Geduld. No entendía a qué se refería. ¿Se suponía que mi Geduld era mi ciudad natal, o era algo totalmente distinto? ¿Cómo debía responder? Y además, ¿cómo reaccionaría él a mi respuesta? Cuanto más pensaba en ello, más me confundía. Tal vez se trataba de mi salida programada de Ehrenfest. O tal vez las acciones de los otros ducados durante la conferencia de archiduques habían hecho suponer a Ferdinand que yo me convertía en la sumo obispa de la soberanía. Me devanaba los sesos en busca de algún indicio, y entonces me vino a la mente su rostro. Llevaba una expresión silenciosa, carente de emoción. Sus ojos dorados se clavaron en los míos y, con voz fría, formuló una única pregunta. ¿Deseas gobernar, Rosemain? Cuando me había preguntado, le había dicho que mi único deseo era leer. Pero ahora no estaba tan segura. Mis sentimientos habían cambiado ahora que Ferdinand vivía en Arensbach y bajo constante amenaza. Para salvarte, Ferdinand. No me importaría obtener el Gutriseit y convertirme en reina. Ya había actuado sin consultarle. Ahora era candidata a Cent, y mi objetivo era convertirme en princesa y adquirir el Gutriseit antes de la próxima conferencia de archiduques. Me pregunto qué pensaría él al respecto. Imaginarme su reacción ya me asustaba bastante, y me impidió responder sobre mi Geduld. En su lugar, escribí alrededor de la pregunta y salí de mi habitación oculta. Tenemos que fabricar 300 hojas de papel fey según esta nueva receta de Ferdinand, anuncié. La fabricación de este papel sería probablemente mi última interacción con Ferdinand. Después de mi adopción, ya no podría fabricar para él, y ni siquiera podríamos intercambiar cartas una vez que me comprometiera con Sigisbald. Mis días libres eran cada vez menos, pero quería ayudar a Ferdinand mientras tuviera la oportunidad. Daré mi respuesta cuando haya terminado el trabajo. Capítulo 626. La Casa de Trompe y la ceremonia de unión de las estrellas. Magnífico, declaró Harmut. Estoy aprendiendo mucho con solo mirar esta receta. Estos métodos para minimizar tanto el gasto de maná como la necesidad de ingredientes caros no hacen sino reforzar la importancia de la experiencia. Clarissa estaba igualmente asombrada. Utilizando métodos e ingredientes que ninguno de los dos había considerado, Ferdinand había conseguido reducir drásticamente tanto el requisito de maná como el coste de elaborar papel fey de máxima calidad. Pero, como consecuencia, el papel tarda más en elaborarse y requiere una mayor variedad de ingredientes, señalé en un intento desesperado por promover la rapidez de mi propia receta. Harmut esbozó una sonrisa irónica. Puede que sea así, pero Clarissa y yo podemos elaborar este papel sin agotar nuestro maná. Usar la nueva receta de Lord Ferdinand resultará mucho más rápido en general. La mía requería la producción en masa de polvo de oro, cuya elaboración llevaba mucho tiempo y requería mucho maná. Por eso nadie más usaría mi receta, además de todo lo demás, tendrían que preparar más pociones de rejuvenecimiento. Harmut continuó, apenas pudimos ayudarte con su receta. Pero con esta, que mejora la calidad del papel mediante una cuidadosa combinación de ingredientes, deberíamos poder ayudarte. Las modificaciones de mi receta habían hecho que los archiruditos pudieran elaborarla ellos mismos, pero solo por los pelos. Eso demostraba lo ineficaz que había sido mi receta y lo mucho que nos había exigido. Según esta receta, dijo Clarissa, mirando el texto, Lord Ferdinand se encargará de la última fase de la elaboración. Efectivamente, mirándolo bien, Ferdinand quería un papel que estuviera a un paso de su finalización. En otras palabras,
Debíamos suministrar 300 hojas que pudieran convertirse en papel fey de máxima calidad. Debe de haber decidido que sería menos derrochador, tanto en términos de maná como de ingredientes, que completara el proceso él mismo, Harmut reflexionó. Quizá fue tu duro trabajo para conseguirle un taller lo que le llevó a cambiar de planes. Asentí. Ahora que Ferdinand tenía su propio taller, podía hacer él mismo la parte más crucial del proceso de elaboración de pociones. Esa debía ser la razón de sus nuevas instrucciones, y cambiaba la cantidad de papel resistente al fuego que necesitaríamos. El papel resistente al fuego es escaso y caro, así que sin duda querríamos minimizar su uso, dijo Clarissa. Luego miró la caja que teníamos en el taller. Definitivamente no había suficiente dentro para nuestros propósitos. Lady Rosemaine, usted compró todas las existencias de la compañía Plantin, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conseguir el resto que necesitamos? No podremos comprarlo. Ladeé la cabeza hacia ella. Quiero decir, si no podemos comprarlo, tendremos que fabricarlo nosotros mismos, ¿no? Pero los ingredientes parecen escasos, dijo sorprendida. ¿Cómo nos las arreglaríamos? Sonreí y negué con la cabeza. Por ahora, quiero mantenerlo en secreto. Centrémonos en limpiar y prepararnos. No podremos preparar las pociones sin nuestros ingredientes. Junto con Gretia, ordené y probé las especias y condimentos que habíamos recibido de Leticia, al tiempo que hojeaba las recetas incluidas. Lo ordenamos todo para que a Harmut y a los demás les resultara más fácil encontrar lo que necesitaban. Lady Rosemaine, dijo Gretia, los ingredientes están todos donde deben estar. ¿Qué hacemos ahora? Volveremos al templo, respondí. Debemos prepararnos para la ceremonia de unión de las estrellas y acelerar el traspaso, así que Melchior y los demás querrán que volvamos enseguida. Dadas las circunstancias, no podía dejar el templo desatendido mucho tiempo. Hice que Judite llevara mis respuestas al castillo, mientras los condimentos y demás eran llevados a la cocina del templo. ¿Inventarás nuevas recetas con estos condimentos? Me preguntaron. Desde luego. Desde que los probé, he podido imaginar todo tipo de sabores nuevos. Algunas de las especias me permitirían preparar una especie de curry, aunque dudaba que me satisficiera. Tendría que pensar en una manera de darle un poco de fuerza, que era algo que esperaba con impaciencia. Solo espero tener tiempo suficiente. Al volver al templo, invoqué a Fritz y le pedí que empezara a recoger taus del bosque. Era poco probable que encontráramos algunas y esperábamos hasta después del Festival de las Estrellas. Necesitamos hacer 50 hojas más, le dije. Consigue más taus de los que creas que puedes necesitar, y no traigas a ninguno de los niños que tienen maná. Lo último que necesitamos es un incidente en el bosque. Sería un desastre si uno de ellos sufriera una herida y se desangrara en el suelo. Podríamos haber resuelto una situación así en el templo, pero el bosque estaba fuera de nuestra vista, lo que complicaba mucho las cosas. Fran asintió. En ese caso, dividiré a los niños en 2 grupos, los que me acompañarán al bosque y los que se quedarán haciendo papel. Por favor, hazlo. Y ten mucho cuidado de que ninguno de los niños con maná esté cerca cuando coseches los árboles que crecen y se estiran. Deseo mantener en secreto el uso que hacemos de ellos. Entendido. Creo que solo pediré a mis asistentes juramentados que me acompañen. Fritz era especialmente competente, así que los taus que quería estuvieron listos en apenas 3 días. Fui directamente a la parte trasera del orfanato, por primera vez en mucho tiempo, debo añadir, junto con mis caballeros juramentados Lawrence y Matías. Harmut también estaba con nosotros. Como siempre, se las había arreglado para colarse a la fuerza en nuestro grupo. La puerta más cercana conducía a la ciudad baja. Me quedé mirándola un momento antes de dirigirme hacia donde los sacerdotes grises preparaban la casa de Trombe. Verlos con sus hachas y sus cestas de fruta aún no me sorprendió, pero no podía decirse lo mismo de mis caballeros. Lady Rosemaine. ¿Qué está pasando? Matías preguntó. ¿Qué pretenden hacer? Esas cestas contienen las semillas para hacer crecer los árboles. Estamos a punto de cazarlos por sus ingredientes, que utilizamos para hacer papel resistente al fuego.
No debes decir ni una palabra de lo que ves aquí a nadie, ¿de acuerdo? Es una orden. De repente, los caballeros retrocedieron, mi maná debió de estrecharse a su alrededor en respuesta a mi orden. Acordaron solemnemente guardar mi secreto. Luego me acerqué a los sacerdotes. Fritz, ¿está todo listo? Sí. Los niños están ocupados trabajando en el orfanato, así que no hay riesgo de que nos vean. Asentí, luego miré a mis caballeros. En cuanto lance esta fruta, por favor, agárrenme y retrocedan. Harmut, quédate donde estás. Permanece en el pavimento blanco como mínimo. Me quedé con Lawrence en el límite entre la tierra desnuda y el pavimento. Lanzar las taus desde aquí garantizaría que aterrizaran en el suelo, a menos que de algún modo me las arreglara para lanzarlas por encima del hombro o algo así. Ver a los sacerdotes grises armados con hachas había puesto nervioso a Lawrence, pero no iban a hacernos ningún daño. Miraban fijamente al suelo, esperando a los árboles que estaban a punto de crecer. Metí la mano en la cesta cercana y agarré taus con ambas manos. Me estaban drenando maná, pero ya no lo notaba tanto como antes, probablemente porque mi capacidad de maná había aumentado desde entonces. Los frutos, antes blandos, se endurecieron y sus semillas salieron a la superficie. Por lo calientes que estaban, me di cuenta de que estaban a punto de estallar, así que las arrojé al suelo. Te elijo a ti, árbol grande y elástico. ¿Qué? ¿Trombes? La cacería terminó rápidamente y sin problemas, permitiéndonos reunir todas las ramas que necesitábamos, aunque mis 3 asistentes nobles habían estado aturdidos de principio a fin. Había crecido lo suficiente como para que llenar las taus no me hubiera costado mucho de mi maná o resistencia. ¿Cómo podían cazarse trombes tan fácilmente? Creía que solo podían matarlos los caballeros con armas negras. Matías y Lawrence se sorprendieron de haber visto a plebeyos vencer a trombes con facilidad, pero lo único que habían hecho los sacerdotes era cortar las ramas a medida que brotaban de la tierra. Los caballeros solo cazan trombes que han crecido tanto que los plebeyos no pueden vencerlos por sí mismos, señalé. Solo entonces se requieren armas negras, así que lo que acabas de presenciar no ha sido nada especial. Aún así, ¿por qué quieres mantener esto en secreto?, preguntó Lawrence, inclinando la cabeza hacia mí. Matías asintió. ¿No deberías compartir esta información con la Orden de los Caballeros? Podrían destruir a los trombes antes de que se conviertan en una amenaza. Hay un festival en la parte baja de la ciudad durante el cual los plebeyos reúnen taus y se las lanzan unos a otros, expliqué. No estaría bien que los caballeros empezaran a peinar el bosque para destruirlos a todos, acabando de paso con la celebración que tantos esperan. La ciudad baja tenía una población mayor que la Orden de Caballeros, y el uso de los plebeyos de ataques de oleadas humanas ya era sorprendentemente eficaz. Además, ¿qué pasaría si elimináramos la sección de reunión de Tau del Festival de la Estrella solo para que los caballeros empezaran a descuidar sus obligaciones? El bosque acabaría plagado de trombes. El sistema actual funcionaba bien, no había necesidad de revolver las cosas ahora. Concluí, no hay nada malo en dejar las cosas como están. La Orden de Caballeros solo debe ser convocada para derrotar a los trombes que resulten demasiado para los plebeyos y las demás criaturas del bosque. Harmut me miró con cautela. ¿Pero no se produciría un inmenso caos si un individuo rico en maná con el devorador participara en el festival? Sacudí la cabeza. Se necesita mucho maná para que brote un tau. Veamos. Un ley noble adulto que hubiera empezado a comprimir su maná en la Academia Real se las arreglaría, pero la mayoría de los niños con devorador con tanto maná nunca viven lo suficiente como para participar siquiera en el festival. Además, es muy poco probable que los taus arrojados en la ciudad causen problemas, no brotarían en el pavimento blanco. Los 3 nobles bajaron la mirada. Incluso en el barrio de los nobles había niños que no tenían herramientas mágicas para su maná. En este momento, continué, hay varios niños nobles viviendo en el orfanato. Existe un riesgo real de que alguno de ellos provoque un trombe, por lo que no tengo intención de que los huérfanos cacen estos árboles tras mi marcha. En su lugar, haré saber a los soldados y a los ciudadanos que la madera joven y fresca del bosque debe venderse a la compañía Planting. Estaría bien que el orfanato siguiera cazando trombes,
ya que la madera que se recogía de ellos era muy valiosa, pero era demasiado arriesgado. Quería eliminar todos los peligros que pudiera antes de partir hacia la soberanía. Además, los niños que querían usar herramientas mágicas para convertirse en nobles, estaban almacenando tanto maná que tenían que usar pociones de rejuvenecimiento. No era el momento de que empezaran a gastarse en cacerías de trombes. En cualquier caso, los niños que no aspiraban a ser nobles no tendrían suficiente maná para cultivar un trombe. Lo sabíamos porque Dirk había pasado anteriores ceremonias de unión de las estrellas jugando con los otros niños, y no había ocurrido ningún incidente. Los huérfanos necesitarían dominar la compresión de maná para hacer brotar uno. De lo contrario, tendrían que esperar a ser adultos, e incluso entonces solo podrían hacer brotar uno o dos. Dirk podría cultivar un trombe estudiando en la Academia Real y regresando al templo como noble, pero entonces tendría usos más importantes para su maná. No tendría margen para empezar a jugar con los taos. Recordé lo que Beno me había dicho antes, cuando quise usar taos como solución provisional para el devorador. Pero no había razón para mencionarlo aquí y ahora. Fritz, le dije, hoy ha sido nuestro último día cazando trombes como esta. De ahora en adelante, debo pedirte que solo coseches aquellos que encuentres en el bosque, o que compres su madera a otros que los hayan derrotado. Su valor hace que queramos toda la que podamos conseguir, pero la seguridad siempre es lo primero. Una vez hecho el papel de esta cosecha, haz que lo entreguen en mi habitación. Lo compraré a través de la compañía Planting. Entendido, Lady Rosemaine. La ceremonia de unión de las estrellas llegó no mucho después. Tendría que llevar a cabo la ceremonia de la mañana en el templo, y luego ir al castillo para la ceremonia de los nobles por la tarde. En otras palabras, iba a ser un día ajetreado. Como sumo obispa, subí al estrado de la capilla y contemplé a las parejas reunidas. Zack estaba entre ellos, vestido con el traje amarillento de alguien nacido en otoño. La chica que estaba a su lado, vestida con colores primaverales, era presumiblemente su novia. Llevaba una horquilla decorada con 2 colores divinos. Según Lutz y los demás, la chica era amiga de la infancia de Zack y 3 años menor que él. Era reservada, pero de fiar, alguien que siempre había apoyado a su futuro marido y alabado su talento para crear cosas nuevas e interesantes. Durante sus viajes a otras ciudades, que solían durar desde la primavera hasta el otoño, Zack siempre había estado deseando volver con la chica. Al mismo tiempo, ella se había preocupado por él mientras estaba fuera. Al final, los padres de ella habían dado un ultimátum a la pareja: podían casarse o separarse para buscar a otras personas. Zack no había querido dejar a la chica, así que su matrimonio se había acordado de inmediato, lo que había dado lugar a su enlace de hoy. Que Zack y su novia encuentren la felicidad. A pesar de todas las advertencias que había recibido para que me controlara, la bendición que di terminó siendo un poco más grande de lo habitual. Aún así, probablemente estaba dentro de lo excusable. Contemplé la luz negra y dorada que estallaba cerca del techo, y un escalofrío me recorrió la espalda. Tanto para Zack, ¿eh? La ceremonia de mayoría de edad de Turi no está lejos. ¿Debería preocuparme? Por la tarde, fui al barrio de los nobles y allí realicé la ceremonia de unión de las estrellas. Luego me dirigí a la fiesta donde los adultos solteros buscaban pareja. Harmut y Cornelius ya tenían prometidas, así que ellos y sus parejas estaban ocupados preparando a sus amigos solteros y apoyando irresponsablemente a los que deseaban perseguir a sus enamorados. Damuel iba en el asiento del copiloto de Leslie, cabizbajo. Era el único de mis asistentes adultos que no tenía pareja. En el pasado, siempre se había pasado los días previos al evento animándose a sí mismo, diciendo que este sería el definitivo. Pero este año no lo consiguió. Lady Rosemaine, creo que debería renunciar a casarme, Damuel murmuró, su voz espesa con desesperación. Llevaba varios años sin encontrar pareja en Erenfest, y había tan pocos ley nobles en la soberanía que sus posibilidades allí serían inexistentes. ¿Qué tiene de malo ser soltero?, repliqué. Los libros son todo lo que cualquiera necesita para vivir. Puede que eso sea suficiente para usted, pero yo quiero una novia. Envidio que los demás estén felizmente casados. Sus compañeros de servidumbre estaban muy enamorados, y al parecer, sus amigos también estaban casados.
Uno de sus amigos adultos incluso tenía un hijo al que le faltaban pocos años para bautizarse. Lo peor de todo es que, cuando se quejó de sus problemas a los otros asistentes, uno de ellos comentó casualmente, y probablemente seguirá soltero cuando llegue el momento de bautizar a mi primer hijo. Harmut. Además, continuó Damuel, no puedo trasladarme a la soberanía a menos que esté casado. Si tanto deseas una esposa, supongo que no te queda más remedio que esperar a cuando Philine alcance la mayoría de edad. Lady Rosemaine me ha dicho a la cara que no tiene intención de casarse conmigo. Sería cruel por su parte ordenarlo de todos modos. Su expresión era severa, pero sonaba derrotado. Me pareció que intentaba no pensar en Philine como un interés amoroso simplemente porque el trabajo los había acercado. ¿Te refieres a cuando sugeriste casarte con ella para que Conrad pudiera convertirse en noble? Sí. Como era de esperar, había interpretado la respuesta de Philine como un rechazo. Cuando me había descrito su conversación, había pintado a Damuel como un héroe por todo lo que hacía por ella entre bastidores. Pero viéndolo ahora, no estaba tan segura. Damuel, ya he hablado con Philine. Me ha contado su deseo de ser una mujer independiente, no una hermana pequeña o algo así a la que hay que proteger. Por eso quiere hacer las cosas por su cuenta. Entonces, cuando llegue el momento, te propondrá matrimonio. ¿Qué? ¿Philine? ¿Proponerme matrimonio? Yo. No, no voy a ser engañado. Esta vez no. Una sonrisa radiante había surgido en su rostro, solo para ser reemplazada por una expresión neutra mientras se ponía en guardia. Era algo preocupante. ¿Realmente sus esperanzas habían sido defraudadas tantas veces como para justificar semejante reacción? No es un truco, pero debo advertirte, se ha inspirado en la proposición de Clarissa a Harmut. Al más puro estilo Dunkelfelger, puedes esperar que te tumbe las piernas y te pongan un cuchillo en la garganta. Por favor, dime que estás mintiendo. No digo más que la verdad. Esto no puede ser, Damuel gimió. Aunque acunaba la cabeza entre las manos, parecía más lleno de vida que cuando refunfuñaba sobre lo sombrío de su futuro. Se me escapó una risita. Si tanto temes una propuesta agresiva, te sugeriría que actuaras primero. Lady Rosemaine, dijo, mirándome con recelo. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quieres decir? No me importa si le propones matrimonio a Philine o ella te lo propone a ti. No, me refiero al futuro. Le pediste a Lieseleta que te acompañara a la soberanía, ¿no? Como ley noble, no sé si te sería útil allí, y lo último que querría es agobiarte. Por eso pregunto, ¿qué deseas que haga? Como caballero guardián ley noble al servicio de un miembro de la familia archiducal, adoptado o no, Damuel había sido objeto de viles burlas entre bastidores. La gente declaraba que yo solo lo mantenía a mi lado porque nos conocíamos desde que yo era pequeña. Sin embargo, nuestro acuerdo actual no podía durar para siempre. Cuando me trasladara a la soberanía, todos me verían como una muchacha en edad de casarse. Traer conmigo a un ley noble soltero de mi ciudad natal provocaría rumores inoportunos. Continuó, con los hombros caídos, esto no sería un problema si estuviera casado, pero tal como están las cosas, solo complicaría las cosas yéndome con usted. Ni siquiera puedo imaginar lo que sería capaz de hacer por usted en la soberanía. Eres una fuerte fuerza unificadora para mis asistentes. Respeto tu talento para detectar rastros de maná y considero una virtud contar con un caballero hábil con el papeleo. Además, como te conozco desde hace más tiempo que a cualquiera de mis otros asistentes, me alegraría tenerte conmigo. Ya veo. Me siento honrado, dijo Damuel, rascándose la mejilla en una muestra de vergüenza. Eso también me avergonzó a mí, pero continué de todos modos. Dicho esto, Philine se quedará en Ehrenfest hasta que sea mayor de edad. También me preocupa mucho que no tengamos tiempo suficiente para el traspaso del templo, y que los asuntos relacionados con la imprenta con los plebeyos puedan empezar a deteriorarse cuando yo me haya ido. Por lo tanto, hay una parte de mí que preferiría que te quedaras aquí. Damuel había pasado más tiempo entrenando con Ferdinand que cualquiera de mis otros asistentes y sería capaz de proporcionar información sobre la industria mientras ayudaba a Henrik.
Quedarse en Ehrenfest le permitiría proteger a Philine del peligro después de que se convirtiera en la directora del orfanato, y a los Gutenberg en la ciudad baja hasta que la soberanía estuviera lista para ellos. En resumen, había mucho que ganar dejándolo atrás. Tengo la intención de protegerte todo lo que pueda, le dije, pero el camino que te espera no será fácil, elijas la opción que elijas. Por eso dejo la decisión en tus manos. Apoyaré cualquier elección que tomes. Damuel se quedó pensativo un rato. Luego, cuando por fin nos acercábamos al castillo, me miró con resolución en sus ojos grises y dijo: Lady Rosemaine, elijo quedarme en Ehrenfest. Estaba decidido. Si acababa casándose con Philine, la acompañaría a la soberanía cuando alcanzara la mayoría de edad. Y si eso no pasaba, y nadie más decidía casarse con él, priorizaría mi honor y permanecería en Ehrenfest. Me alegro de que te hayas decidido, Damuel. Sin embargo, creo que sería más varonil que le robaras el corazón a Philine en vez de esperar a que ella te lo propusiera. Había irradiado frialdad mientras comprimía su maná para alcanzar a Brigitte, y aunque al final su amor se había perdido, su determinación le había ganado un lugar en una de las historias de Elvira. Ser más proactivo atraería no solo a Philine, sino también a mi madre. Salir en uno de los libros de Lady Elvira es más que suficiente para mí. Capítulo 627. Ceremonia de mayoría de edad de Turi. Tal y como me había aconsejado Elvira, le di a Bonifatius un bloqueador de sonido durante la fiesta y, tras jurarle que guardaría el secreto, le pedí que se hiciera cargo de Damuel por mí. Aceptó sin la menor vacilación, lo que fue de gran ayuda, y también muy inesperado, por lo que respecta a Damuel. Cuando le di la noticia, se quedó aturdido y solo pudo expresar su alegría. Fue días más tarde cuando regresé al templo y visité sin demora la habitación de Melchior. Damuel estaba conmigo, pues quería recomendarle que lo tomara como consejero. Melchior, hemos decidido que Damuel entrará al servicio del abuelo, pero también va a apoyar a Philine en el templo. Dado su largo historial de trabajo aquí, creo que sería un excelente consejero para ti. Entonces, ¿por qué no ponerlo a mi servicio en lugar de al de Lord Bonifatius?, preguntó Melchior. Porque podrías tomarle cariño, y me dolería que decidieras no devolvérmelo. Charlotte y tú tienen los ojos puestos en mis asistentes debido a su excelencia, ¿verdad? Charlotte me había preguntado en privado si podía quedarse con alguno de mis asistentes que quedaban atrás cuando me traslade a la soberanía. En concreto, quería a mis eruditos, ya que habían llegado a ser tan excelentes que incluso los ducados más grandes los alababan. Sin embargo, tuve que rechazarla, aunque aún no había nada escrito en piedra. No quería que Philine o Damuel fueran absorbidos por su servicio cuando al menos planeaban casarse y unirse a mí en la soberanía cuando Philine alcanzara la mayoría de edad. Entiendo. Es una lástima, dijo Melchior. En ese caso, haré que entrenen a mis asistentes mientras los tuyos siguen en el templo. Había renunciado a incorporar a Damuel a su propio séquito, lo que supuso un alivio. Regresé a mis aposentos e informé a mis asistentes de que se estaba librando una peculiar batalla en secreto, una batalla sobre quien se quedaría con ellos tras mi marcha de Ehrenfest. Leonore asintió, sin sorprenderse. Muchos conocen nuestras habilidades desde que empezamos a ayudar a la pareja archiducal en su trabajo. Tiene mucho sentido que quieran absorbernos en la familia archiducal. Sylvester había jurado a todos guardar el secreto, por lo que las negociaciones se estaban llevando a cabo a puerta cerrada, pero yo esperaba que estallara una guerra a gran escala tras mi marcha. Por esa razón, prosiguió Leonore, sería prudente mostrar a todo el mundo que Philine y las demás permanecerán a su servicio incluso después de que usted se marche, y que tienen la intención de unirse a usted tras alcanzar la mayoría de edad. Leonore. Un accesorio de piedra fe marcado con tu escudo mostraría que sigues siendo su lady. De lo contrario, los simples leynobles tendrían dificultades para rechazar las repetidas invitaciones de la familia archiducal. No hay forma de predecir quién podría hacer un movimiento o qué ofertas irrechazables podrían hacer, pero su escudo debería dejar tus intenciones perfectamente claras. En efecto, rechazar tales invitaciones de sus superiores haría parecer impertinentes a mis asistentes leynobles. El mismo peligro corría el personal común que me acompañaría, por lo que Leonore sugirió que, además de los amuletos que ya había distribuido, les regalara accesorios con mi escudo.
Tales accesorios seguirían siendo útiles incluso en la soberanía, pues harían evidente la conexión de sus portadores conmigo. Leonore continuó, como tu adopción de Lau va a ser anulada, necesitarás usar un escudo personal en lugar del escudo de nuestro ducado. Ya tengo uno, respondí. El escudo del taller Rosemain, que incluía un libro y una pluma, un tintero, ramas de la madera utilizada para hacer papel vegetal, y las flores que decoraban mis horquillas. Lo había ideado junto con Beno y Fran, y seguiría siendo mío incluso después de que se deshiciera mi adopción. ¿Pero qué tipo de accesorio deberíamos ponerle? Algo que puedan llevar siempre. Un anillo o un collar podrían ser ideales, ya que no serán fáciles de robar. ¿Robados? Bueno, supongo que cualquier cosa que les dé, será valiosa. Las piedras Face me resultan más fáciles de trabajar, dije. ¿Podría ponerles mi escudo como haría con un círculo mágico al hacer un amuleto? Sí, pero asegúrate de tener en cuenta el tamaño de las piedras Face que distribuyes. Pretendes dar piedras Face idénticas a sus asistentes y a tu personal, ¿verdad? Eso no es posible. Debe haber una clara distinción entre nobles y plebeyos, y entre su personal y su familia. De lo contrario, recibirán duras miradas en la soberanía. Asentí complaciente. Este tipo de cosas eran molestas y no era algo con lo que quisiera lidiar, pero era de suma importancia para los nobles. Lady Rosemain, dijo Judith, haciendo notar su presencia, si va a dar estos accesorios a sus asistentes que se quedan, por favor, no se olvide de mí. Respondí a su petición con una sonrisa. Como simplemente grabaré mi escudo en las piedras Face, el proceso no me llevará nada de tiempo. Fran, contacta con la compañía Gilberta. Quiero pedir horquillas y ropa para el otoño. Se los daré a Turi antes de su mayoría de edad. Entré en mi habitación oculta, tarareando una melodía, y elegí piedras Face para mis asistentes, el personal y su familia. De mis asistentes, supuse que Filine, Damuel y Judith eran los únicos que las necesitarían. Ni Brunilde ni Otilie tenían intención de trasladarse a la soberanía, así que dudaba que quisieran accesorios que me prometieran lealtad. En cuanto a los plebeyos, elegí piedras Face para Turi, mamá, Rosina, Vilma, Ela y Hugo, y luego para papá, Camille y la madre de Ela, que los acompañarían como familia. Todavía no sabía si los Gutenberg iban a venir conmigo, así que me pareció prudente dejar la suya en suspenso. La familia de Hugo iba a quedarse en Erenfest, pero la madre de Ela se trasladaría a la soberanía. Había aceptado empezar a cuidar de su nueva nieta en cuanto naciera para que Ela pudiera volver a trabajar sin demora. Me dijeron que era camarera y que quería dejar su trabajo de todos modos, así que esta oportunidad le había venido como anillo al dedo. Creo que son suficientes piedras Face, y los tamaños parecen correctos. Saqué mi díptico y me quedé mirando mi cresta floreada y un tanto compleja. Luego convertí mi estapé en un bolígrafo y copié el diseño en un papel hecho con una bestia Fey. Una vez terminada la primera hoja, contemplé las diversas piedras Face que había recogido y suspiré. Dibujar lo mismo una y otra vez iba a ser agotador. Los círculos mágicos tenían texto y signos, y funcionaban, aunque no fueran perfectos, pero mi cresta era una obra de arte. Cualquier discrepancia llamaría la atención. Si pudiera copiar este escudo, murmuré. Quizá podría seleccionarlo con los dedos, como cuando uso una tablet. Más que nada por capricho, aproveché la memoria muscular de Urano y utilicé los dedos para seleccionar el escudo. Mi maná acabó esparciéndose por la zona que quería duplicar. Vaya. ¿Funcionó? Una película amarilla de maná cubría el papel. De algún modo, estaba en el buen camino para duplicar mi escudo. Temblando de emoción, me quedé mirando la sección que había marcado. ¿Realmente voy a hacerlo? ¿Va a funcionar? De acuerdo. Allá vamos. Copiar y plasmar. Tras unas palabras de autoaliento, moví los dedos sin dejar de mirar el espacio marcado. Al instante, la única cresta se convirtió en dos, una que permaneció en su sitio y otra que siguió a mis dedos. La desplacé hasta un espacio en blanco de la página y di un golpecito para colocarla en ella. ¡Caramba! ¡Es increíble! ¿Esto es súper práctico? Entusiasmado,
dupliqué el escudo tantas veces como necesité. Luego los tallé en las piedras Face con maná, y eso fue todo. Vertí maná en las piedras Face para darles nueva forma y añadí unos agujeros por los que se podía pasar un cordel. Ahora incluso los plebeyos podrían llevarlas fácilmente. No me llevó mucho tiempo, reflexioné en voz alta, mirando el montón de piedras Face con cresta que tenía delante. Utilizar este método de duplicación facilitaría mucho la transcripción, y si todo el mundo lo adoptara, el número de libros en el mundo se dispararía. Ya no temía casarme con un matorral sin libros como el príncipe Sigisbal. Con este poder, sería capaz de llenar la sala de libros de mi villa en una semana. Comencemos con la operación de transcripción masiva. Soy una genio. Ejeje. Salí de mi habitación oculta, rebosante de emoción, y anuncié mi revolucionario invento a todo el mundo. Pero resultó que el método no funcionaba en papel normal, solo podía duplicar la tinta de maná dibujada en papel fake. No. Es inútil para el trabajo de transcripción. Mi plan maestro se ha venido abajo en cuestión de minutos. Por cierto, mientras intentaba enseñar a todo el mundo mi nuevo hechizo, me di cuenta de que había hablado mal la primera vez que lo lancé, registrándolo permanentemente con la frase incorrecta. Aquí en Jürgen Schmidt, copiar y pegar sería conocido para siempre como copiar y plasmar. Ah, qué metedura de pata. Ya sé cómo se llama en realidad. Copiar y pegar. Copiar y pegar. En cualquier caso, mi trabajo había terminado. Filine, Damuel y Judite estaban presentes, así que les di a cada uno una de las piedras Face recién crestadas. Esta es mi cresta, les dije. Me han dicho que dejará claras sus lealtades incluso después de que me haya ido. Es un honor, respondió Damuel, aunque creo que también deberías darles algunas a Harmut y Clarissa. Sé que son para los que se quedan y para su personal plebeyo, pero aún así, por favor, considérelo. Prometí hacerlo, pero solo si me traían sus propias piedras Face. Pasaron 3 días cuando Corina y sus costureras llegaron de la compañía Gilberta. Doy piedras marcadas con mi escudo a quienes me sigan fuera del ducado, y a los miembros de su familia que se unan a ellos, expliqué. Se supone que impedirán que sus portadores sean raptados por otros nobles. Luego, tras el traslado, mostrarán quién está a mi servicio. Saqué 4 piedras Face y continué. Estas 2 son para Turi y Efa, mi personal, mientras que estas 2 son para Gunther y Camille, que planean acompañarles. Lady Rosemaine, esto es. Turi había estado a punto de decir que aquel gesto era un favoritismo evidente, pero sonreí a Corina y le dije, Corina, por favor, avísame cuando sepas que otras costureras van a acompañarme. Haré amuletos para ellas también. Mis cocineros, su familia y mi músico ya han recibido los suyos. Entendido, respondió ella con un movimiento de cabeza y una sonrisa. Turi suspiró aliviada, consciente ahora de que ella y el resto de mi familia de la ciudad baja no eran los únicos que recibían amuletos. Aproveché la oportunidad para contemplar su trenza, grabando la imagen en mi mente mientras aún podía. Al final del verano, alcanzaría la mayoría de edad y empezaría a llevar el pelo recogido como una adulta. Turi tiene un pecho bastante grande ahora. Mientras tanto, yo sigo plana como una tabla. Estaba comprimiendo a fondo mi maná para nuestra elaboración de papel y el Entwickeln en otoño, lo que significaba que mi cuerpo había dejado de crecer de nuevo. Solo cuando terminara mi trabajo volvería a comprimir mi maná. Y si está llegando a la mayoría de edad, supongo que está a punto de comprometerse. Turi, casándose. No sé con quién acabará, pero no me gusta nada. Mi Turi, casándose. La sola idea me frustraba, y mi corazón ardía con un sentimiento paternal de querer castigar a quien me robara a mi Turi. En mi cabeza, le di a su futuro marido un puñetazo despiadado en la cara. Lady Rosemaine, ¿pasa algo? Nada en absoluto. Simplemente estaba contemplando algunas cosas. Confiaré el diseño de la horquilla a Turi, como siempre, así que, por favor, utiliza el hilo de mayor calidad disponible. Querré usar mi nueva horquilla el mayor tiempo posible. Quería que hiciera algo de calidad suficiente para que yo pudiera usarlo incluso después de ser adoptada por el rey.
se me rompería el corazón si mi nuevo estatus me obligara a regalarla. Me volví hacia Turi. Tu ceremonia de mayoría de edad es pronto, según tengo entendido. ¿Has preparado tu traje y tu horquilla? Sí. Mi madre me hizo el traje durante el invierno, pero la horquilla me la hice yo sola. Debido al atuendo que pienso llevar, voy a partir de la compañía Gilberta el día de mi ceremonia y no de mi casa. Seguramente era lo mejor. Su atuendo sería demasiado extravagante para salir de nuestro apartamento en la parte más pobre de la ciudad. Iba a reunirse con nuestros padres delante del templo, lo que significaba que vería a mamá y papá en la puerta por primera vez en mucho tiempo. Ahora es cuando empieza la diversión. Turi, te concederé la bendición más maravillosa. Nada bueno puede venir del favoritismo, así que pediré la misma bendición que cualquier otro. Ya corren rumores de que la sumo obispa concedió una bendición extra grande durante el reciente Festival de las Estrellas, porque uno de sus Gutenbergs se iba a casar. Pensaba que era lo bastante sutil como para que nadie se diera cuenta. En cualquier caso, Turi había dejado muy claro que no quería una bendición especial. Yo no podría evitarlo si mi corazón tomaba el timón, lo que significaba que tendría que formar una secuencia poco irónica de contramedidas para salir airosa de la ceremonia. Volví al taller de mi biblioteca para elaborar el papel que Ferdinand quería. Nuestro progreso fue lento pero constante. Durante uno de nuestros descansos, decidí consultar a mis asistentes sobre mi situación con Turi. ¿Por qué querrías limitar la cantidad de maná de tu bendición? Me preguntó Harmut, perplejo. Lánzate con todo, como debe hacer una santa asombrosa. Clarissa asentía de todo corazón. Opté por ignorarlos. La ciudad baja no veía con buenos ojos que la sumo obispa diera mayores bendiciones a la gente que conocía, y dejarse llevar solo haría más difícil que Melchior me sucediera. Por no mencionar que Turi me había dicho específicamente que no me cediera. No le haría mucha gracia que fuera en contra de sus deseos. Lucho por mantener mis bendiciones bajo control cuando mis emociones se involucran, dije. Pero como los aprendices de sacerdotes azules van a estar observándome, quiero dar una bendición de tamaño normal que puedan usar como ejemplo. Cornelius se quedó pensativo y levantó la vista. ¿Y si utilizamos piedras Face para la bendición? Si no recuerdo mal, Lord Ferdinand proporcionó algunas que luego se utilizaron para la ceremonia de unión de las estrellas en la puerta fronteriza de Arensbach. Tenía razón. Entonces había usado piedras Face para no darle a Lambrecht una bendición exagerada. El mismo método seguramente funcionaría de nuevo. Leonore, que también estaba aquí como caballero de la guardia, sonrió y asintió. Es una buena sugerencia. Lord Melchior seguramente será capaz de reproducir la bendición cuando vea que se pueden usar piedras Face. Cumpliríamos dos objetivos distintos a la vez. Mis ojos empezaron a brillar. La idea de Cornelius apaciguaría a Turi, resolvería el problema de Melchior de no poder realizar bendiciones como la mía, y serviría de buen ejemplo a seguir por los aprendices de sacerdotes azules, ya que no tendría que preocuparme de que mis emociones causaran estragos. Era perfecto. Brillante, exclamé. Usemos piedras Face, entonces. Así llegó el día de la ceremonia de la mayoría de edad. Después de un poco de ensayo y error, había conseguido averiguar exactamente cuánto maná necesitaría. Luego vertí esa cantidad precisa en algunas piedras Face. Mis problemas de bendición estaban casi resueltos. Le di las piedras Face a Harmut y le dije, pásamelas cuando tenga que dar la bendición. Luego, tras comprobar que todo estaba en orden, le insté a entrar en la capilla antes que yo. Melchior vio cómo los sacerdotes azules entraban también. Me pone un poco nervioso participar en un ritual, murmuró. Es mi primera vez. Vaya. Pero no eres más que un espectador. No hay nada de qué preocuparse. Hoy también era el día en que los aprendices azules asistirían a su primera ceremonia. Todos llevaban túnicas ceremoniales, pero solo estaban aquí para observar, lo que significaba que simplemente debían permanecer cerca de la pared y no causar alboroto. Cierto, pero me recuerda que tendré que actuar en el Festival de la Cosecha, y solo de pensarlo se me acelera el corazón. Todos los demás aprendices asintieron con la cabeza, pareciendo muy tensos.
Ya estaban recibiendo miradas frías por ser hijos de criminales, así que no querían empeorar las cosas metiendo la pata. La tensión puede ser útil, les dije a todos, pero si no pueden controlarla antes de que empiece la ceremonia, sus cuerpos no aguantarán. Hoy no tendrán ningún problema, siempre y cuando no armen mucho alboroto. Relájense. Por desgracia, no era tan sencillo. Los aprendices intentaron poner sonrisas naturales al entrar en la capilla, pero incluso sus mejores intentos fueron notablemente rígidos. Un momento después, la puerta volvió a abrirse y se oyó la llamada habitual para que entrara la sumo obispa. Entré con la Biblia en la mano. Al llegar al escenario, la primera persona que busqué fue Turi. No fue muy difícil, en realidad, ni siquiera me fijé en nadie más. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella sonrió y giró la cabeza hacia un lado. ¡Ek! ¡Qué belleza! Estaba tan acostumbrada a ver su pelo verde en una larga trenza que se balanceaba de un lado a otro, pero ahora estaba recogido detrás de su cabeza. Eso, unido al carmesí de sus labios, le daba el aspecto de una auténtica adulta. Tal vez porque se había peinado principalmente hacia un lado y ahora sostenía la cabeza para mostrármela, no pude evitar sentir que su peinado era mejor que el de cualquier otra persona. Y para adornarlo estaban las horquillas que había hecho. Realmente era una artesana con talento, así que las suyas eran mucho más bonitas que las que llevaban las otras futuras adultas. Tenía una a cada lado de la cabeza, lo que la hacía destacar, pero las horquillas en sí no eran nada extravagantes. Solo llevaban un modesto número de pequeñas flores y desprendían un aire de pureza. El color de las flores era idéntico al de la horquilla que le había regalado a Turi para su bautizo, la primera horquilla que le había hecho. Ni la forma ni la calidad del hilo eran iguales, y la tremenda habilidad con la que habían sido elaboradas las hacía totalmente únicas, pero el diseño y el color seguían siendo profundamente nostálgicos. El hecho de que también llevara trenzas a ambos lados de la cabeza me indicó que realmente estaba intentando reproducir el look de su bautizo. Eso me recordó cómo había empezado todo. El primer peldaño de todo esto fue hacer esa primera horquilla junto con toda mi familia. Turi llevaba un vestido sencillo, que no destacaría en la ciudad baja y que podría llevar fácilmente en el futuro. Sin embargo, en lugar de ceñirse a un solo color, como todos los demás trajes, utilizaba el mismo estampado degradado que mi propia ropa, lo que indicaba que mamá lo había teñido. Aunque no lleváramos los mismos colores, era agradable saber que hacíamos juego de algún modo. Turi se puso una mano en el pecho, donde descansaba la piedra fey que le había regalado. Era azul, a juego con su estación de nacimiento, lo que dificultaba la visión sobre su ropa azul. Vaya. Estoy tan contenta que podría llorar. Miré alrededor de la sala en un intento de mantener a raya las lágrimas y divisé una cabeza rosada entre la multitud. Probablemente era Fey. Según recordaba, él también había sido bautizado al mismo tiempo que Turi. En cualquier caso, no podía permitir que mis emociones se filtraran, no delante de los aprendices azules, que estaban alineados en una esquina cercana. En un intento deliberado de alejar mis pensamientos de Turi, empecé a celebrar la ceremonia de la mayoría de edad. Acepté las piedras feys de Harmut, y a continuación, impartí la bendición. Oh Leidenschaft, Dios del fuego, escucha mis plegarias. Que agracies con tu bendición a los que acaban de alcanzar la mayoría de edad. Que aquellos que ofrecen sus oraciones y gratitud sean bendecidos con tu protección divina. Una luz azul salió disparada de las piedras feys como una bendición, no más grande de lo normal, como había pedido Turi, que luego llovió sobre los nuevos adultos. Mi querida hermana la contempló, aliviada, y luego me dedicó una sonrisa que decía claramente, bien hecho. Lo había conseguido. Salvé el día. Concluyó la ceremonia y se abrieron las puertas de la capilla. Mamá y papá estaban al otro lado, como era de esperar. Me decepcionó un poco que Camille no estuviera con ellos, aún no lo habían bautizado, así que seguía en casa, pero entonces sonrieron y me enseñaron las piedras feys con cresta que les había regalado, que llevaban en cordones de cuero alrededor del cuello. Papá parecía tan decidido que bien podría haber gritado, «Puedes contar conmigo para acompañarte». Era egoísta por mi parte traer a mi familia a la soberanía, lo comprendía perfectamente, pero algunos de los habitantes de Erenfest eran conscientes de su relación conmigo.
Harmut había conseguido averiguarlo por su cuenta, así que quizá alguien más también. No sabía cómo podrían explotar a mis seres queridos si se quedaban atrás, ni cuán grande sería mi furia si les ocurriera algo, así que opté por traerlos a mi esfera de influencia. Era egoísta sin duda, pero lo habían aceptado con una sonrisa. Mi corazón rebosaba amor y alegría, lo que hizo que mi maná comenzara a hincharse. Cuando me di cuenta de mi error, ya era demasiado tarde. Otra bendición azul se elevó en el aire y explotó, incomparablemente mayor que la que acababa de dar. ¿Qué demo? Los nuevos adultos que se filtraban fuera de la capilla se detuvieron y se quedaron mirando, mientras los sacerdotes que estaban ocupados limpiando aullaban y tropezaban. Los aprendices azules alineados junto a la pared se quedaron boquiabiertos ante la bendición sorpresa. En un instante, Turi se dio la vuelta y me clavó la mirada. Me di cuenta de que quería gritar, Main. ¿Qué haces? Lo siento. Lo siento mucho. No era mi intención. Presa del pánico, intenté desesperadamente inventar una excusa, pero mi mente estaba en blanco. Fue una bendición extra. No, quiero decir. Para los aprendices espectadores, quería dar un ejemplo de una bendición no dada a través de piedras face. ¡Ojojo! ¡Y qué espléndido ejemplo fue! Harmut gritó, conmovido. Intentaba cubrirme, pero no creo que sirviera de nada. Mamá y papá pasaron de parecer sorprendidos a contener a duras penas la risa, mientras Turi seguía clavándome una mirada aterradora. Así, la ceremonia de mayoría de edad concluyó con una metedura de pata de proporciones épicas. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.